persona compromesa en aquest discurs i penso que pot ser molt interessant el que ens pot dir avui a nosaltres. Des de la Fundació no volem fer altra cosa que agrair-li que hagi acceptat participar en l'edició d'avui del fòrum i passo la paraula al senyor Joan Majó, que ens presentarà el ponent d'avui. En Ramon Jáuregui. Jo mentiria si digués que és un amic meu de tota la vida, íntim, no ho és. La veritat és que no és aquesta... Sí que és amic, però no és un amic ni íntim ni de tota la vida. I en canvi és una de les persones amb les que he tingut sempre una relació més fàcil, un diàleg fàcil, unes trobades enriquidores i d'alguna manera d'intercanvi i de coincidències, no? I per tant la no llarga, diguem-ne, història de l'amistat, en canvi, ve totalment compensada per la intensitat de la relació en el sentit de les vegades que hem hagut de fer coses junts. I jo crec que aquesta coincidència em permet dir que jo definiria el seu perfil com que en Ramon Jáuregui és una persona d'equilibris. És una persona d'equilibris. I com que alguns d'aquests equilibris jo també m'hi sento molt compromès personalment i molt lligat, els vull una mica detallar. En primer lloc, això ja és una manera de començar, tant ell com jo som enginyers, que ja t'ho compte. Però al mateix temps, tant ell com jo, a més de la carrera d'enginyer, van fer ell tota una carrera, és advocat també, jo una carrera que no la vaig acabar perquè s'havia d'anar a fer a Madrid, que era de polítiques, i per tant el darrer curs no el vaig arribar a fer, no? En aquella època no hi havia polítiques a Catalunya, evidentment. Però això, i parlo sobretot d'ell, planteja immediatament un d'aquests equilibris. És a dir, una mentalitat que té un component tècnic, però una mentalitat que té una preocupació social i personal molt important. És a dir, compaginar ser enginyer i ser advocat no és que sigui difícil, sinó que és enormement enriquidor. Perquè, d'alguna manera, reflecteix el que jo en diria que entenc, suposo, com jo entenc, l'acció política com una manera de solucionar els problemes de les persones, i solucionar problemes vol dir analitzar amb rigor i aplicar mètode. I aquestes són les dues coses que l'advocacia, les polítiques i l'enginyeria segurament representen. Veig aquí que està rient fa estona Antoni Comín, però esclar, el seu pare era un exemple absolut d'això, i jo hi vaig conviure molt amb en Comín. Per tant, aquest primer equilibri de la tecnologia o la tècnica i la preocupació pels temes socials. Segon, tots dos són perifèrics, en el sentit espanyol, però tots dos són perifèrics compromesos amb l'Estat, en algun moment. És a dir, són un tipus de perifèrics que també indica un equilibri, indica una manera de veure les coses. I tercer, tots dos hem conegut els 4 nivells d'administració que existeixen en aquest moment. Ell ha estat alcalde de Sant Sebastià i regidor de l'Ajuntament de Sant Sebastià, ell ha estat membre del govern basc, jo no he estat membre del govern català, però he tingut moltes responsabilitats directes o indirectes, ell ha estat membre del govern de l'Estat i ell ha estat a la política europea. I per tant, això també dona un equilibri des d'un punt de vista de visions diferents i visions d'alguna manera que es complementen. Per tant, jo acabaria aquesta introducció de la persona amb aquesta constatació de que segurament la facilitat del diàleg que hem tingut sempre és una facilitat que ve d'aquesta importància que donem als equilibris i a la manera de resoldre els problemes. Penseu, i això ja ho dic sovint perquè és que m'agrada dir-ho, les persones que han fet una carrera d'enginyer
s'han passat 7 o 8 anys estudiant, però perquè en l'examen els hi posessin només problemes. És a dir, no ens han preguntat mai un text d'una assignatura. Ens han posat 5, 6, 7, 8, 10 problemes. Això segur que fa mal, no fa mal bé, però conforma el cervell d'alguna manera, no? Conforma el cervell d'alguna manera i, per tant, com deia fa poc el Premi Nobel d'Economia, la Marta Sein, deia: a mi em preocupa molt la justícia i hi ha gent que creu que la forma de què li preocupi la justícia és dissenyant societats justes. Jo el que em dedico és a intentar resoldre totes aquelles situacions d'injustícia, és a dir, a resoldre problemes. I per tant això lliga molt amb aquesta doble mentalitat. Respecte al tema, mireu, jo vinc aquí a fer, d'això no sé com en diem en català, en castellano lo llamáis telonero. Yo voy hoy de telonero i per tant el que voldria fer ara amb aquests pocs minuts que em queden és plantejar un problema. Jo espero que ell ens en faci el diagnòstic de les causes i ens en digui, si vol, alguna de les possibles solucions. El tema, com jo el plantejaria respecte a l'estat del benestar, és recordant, primer, que l'estat del benestar, que entenem fonamentalment com els serveis públics, els serveis socials, els elements de cohesió, és la segona part d'una corrent típicament europea, fruit de l'alternança a Europa d'opcions demòcrates cristianes, liberals i d'opcions socialdemòcrates, i en contra d'aquestes dues corrents va anar configurant un tipus de societat en la que es buscava i es trobava el manteniment de la democràcia en contra de tots els totalitarismes, en contra de les dictadures, siguin militars o siguin del proletariat, democràcia. Segona, llibertat de mercat, mercat lliure en contra de la planificació centralitzada, però un mercat regulat i, sobretot, uns mecanismes que ajudin a corregir i a fer desaparèixer fins allà on sigui possible les desigualtats que el mercat crea. El sistema fiscal i la transferència de rendes eren una mica aquest mecanisme. Però la segona part, i això ja és l'estat del benestar consolidat, com el vam tenir més o menys en els anys, el tercer terç del segle XX, era que més que transferència de rendes, que n'hi segueixen havent, el que hi havia era recaptació de rendes via fiscal i serveis gratuïts. I això és l'essència de l'estat del benestar. Jo crec que alguns països més, altres menys, nosaltres vam arribar-hi tard, però vam viure una època, en la segona part del segle XX, en què aquesta teoria, més o menys, anava a funcionar. Què ha passat aquests últims 20 anys? I per mi aquest és el problema que tenim. El que ha passat en aquests últims 20 anys és que per la part dels serveis hem anat augmentant la qualitat i la cobertura, és a dir, el cost, i per la part dels ingressos, no només no hem augmentat els ingressos, sinó que en alguns casos els hem anat disminuint. Enlluernats per l'existència d'uns ingressos atípics que ens donava la bombolla immobiliària, que ens ha permès anar suprimint ingressos estructurals perquè temporalment els hem pogut substituir per aquests ingressos purament conjunturals. En el moment en què això s'ha acabat, com l'emperador que es troba nu davant del mirall, ens trobem amb un estat del benestar insostenible. Per què? Perquè els ingressos no donen per les despeses. Aquest és el problema fonamental avui dia. L'estat del benestar, com el tenim configurat, per la part dels ingressos i per la part de les despeses, no és sostenible.
i alguns d'aquests ingressos no tornaran. I per tant, hem de trobar la manera de resoldre això. Només voldria acabar afegint-hi un segon element. No només tenim un problema de sostenibilitat de l'estat del benestar, sinó que tenim un problema d'equitat de l'estat del benestar. Per què? Perquè en aquestes modificacions que hi ha hagut durant les dues últimes dècades hem anat disminuint la progressivitat del sistema de recaptació fiscal. Hem anat suprimint alguns impostos que afectaven només a un tipus de rentes, hem canviat els nivells de càrrega fiscal i hem separat les rendes del treball de les rendes del capital. És a dir, hem fet una sèrie de modificacions que han convertit en més regressiu la part dels ingressos. I en canvi hem mantingut la cobertura universal per la part de les rendes, per la part dels serveis. I per tant, hem de resoldre el problema de la sostenibilitat de l'estat del benestar, però hem de resoldre-la de tal manera que no afecti l'equitat, sinó que d'alguna manera intentem recuperar-la. Això no és fàcil. I per tant, una vegada he llançat el problema, Ramon, no et passi res, the floor is yours. Buenas tardes, muchas gracias, Joan. Ya sé que una metáfora taurina no es bienvenida nunca en Barcelona, pero él realmente me ha puesto el toro en suerte, realmente, ¿no? Porque toda la descripción de los problemas con los que se enfrenta el estado del bienestar no se puede hacer mejor en menos tiempo. Realmente quería empezar, por tanto, por agradecerles a todos ustedes, señoras y señores, su presencia aquí. Tengo aquí a mi vista buenos y viejos amigos del Congreso de los Diputados, de la delegación, Dani, Joan, viejos amigos como Ignasi Farreras, con quien compartimos preocupaciones gubernamentales cuando él era consejero y yo también. En fin, Carles Campuzano, a todos ustedes, muchas gracias por haber venido aquí y por escucharme durante este rato con este toro difícil, ciertamente, que es el debate sobre el futuro del estado del bienestar. Y quiero, en todo caso, comentar con ustedes cuál fue la razón última de mi llamada a Joan Majó para esta presentación. Él acababa de publicar un libro que se titula La luz al final del túnel, o algo parecido. A mí me gustó mucho su descripción de la crisis, sobre todo el componente tecnológico, el componente industrial que él incorpora, muy pragmático con lo que es la economía española. Y como admiré su trabajo, pues esto fue lo que me llevó a pedirle que me presentara hoy aquí en este foro que, con toda humildad, quiero reconocer, un foro muy prestigioso del debate de la política y de la protección social en general. Sé dónde estoy, conozco sus actividades, las he conocido un poco más a lo largo del rato que hemos tenido la oportunidad de charlar, Josep, y quiero deciros que os agradezco de verdad vuestra invitación, que me parece un lugar muy apropiado para que yo pueda aportar humildemente mis reflexiones, que estoy muy a gusto entre ustedes, sé cuál es la raíz de fondo, sé cuál es el compromiso cívico y moral que tiene esta fundación con la solidaridad y con los demás, y eso me hace sentirme de verdad, muy a gusto entre ustedes. No hace falta, aunque también en esto coincido con Joan en Amartya Sen, para recordar que fue probablemente él quien mejor estableció la idea de que el estado del bienestar que los europeos habíamos construido en la segunda mitad del siglo XX probablemente es la gran ingeniería social de la historia civilizatoria. Y que probablemente no hay mejor aportación a la civilización y a la historia de la humanidad que Europa haya hecho que esta, la construcción del estado del bienestar. No hace falta que yo les describa a ustedes lo que significa, porque lo saben tan bien como yo, en lo que es la pretensión de proteger a los trabajadores, a los ciudadanos, desde la cuna hasta la tumba, como decía Beveridge, de tratar de construir un mundo que compite y al mismo tiempo está socialmente cohesionado, de tratar de ofrecer esta dignidad moral que corresponde a la humanidad, que es la igualdad de oportunidades ante la vida.
sustancialmente sabemos lo que es. Permítanme que me enfrente a lo que son los retos, haciendo una descripción muy breve de cuáles son los desarrollos que este modelo que hemos construido en este momento tiene en nuestro país. Permítanme una radiografía, incluso casi numérica, un poco descriptiva de cuál es nuestro estado de bienestar real, con todo lo que de estructural tiene su gasto, que también es evidente, como bien decía Joan, y luego analicemos cuáles son los retos a los que se enfrenta para ver después cuáles son las salidas que tenemos que ir explorando. En primer lugar, yo creo que es importante decir que este país nuestro ha hecho en los últimos 25 años un desarrollo extraordinario del modelo de bienestar social, una gran conquista que tiene actualmente notables carencias. Somos lo que somos. No somos Alemania, ni Suecia. Somos un país que ha construido, por así decirlo, su ingeniería social, su sistema fiscal, su riqueza, su renta en los últimos 30 años. España pasó de tener $4.000 de renta per cápita en el 82 a tener casi 30.000 ahora. Pero son 25 o 30 años, es muy poco en la historia de un país. Y con todo hicimos un salto gigantesco. ¿Cuál es esa radiografía del estado de la cuestión? Miremos pensiones. 8.700.000 pensionistas. Atención, con una pensión media de 800 euros en el conjunto de los 8.700.000, solo un 1% de los pensionistas cobra más de 1.900 euros al mes. El 1%. Tenemos un nivel de pensiones relativamente bajo. Seguramente el que hemos generado. No tenemos para más. No olvidemos que 3,5 millones de esos 8.700.000 son pensiones mínimas. La suma de no contributivas o de pensiones que necesitan una contribución del Estado desde la fiscalidad general para que sean mínimas, es decir, dignas. 3,5 millones. 8.700.000 en total, solo el 1% mayor de 1.900 euros. Una sanidad de primer nivel, probablemente de las mejores del mundo, muy eficiente, relativamente baja en coste, 1.920 euros al año per cápita, en torno a 300 y pico euros menos que la media de la OCDE, que tiene 2.270 euros de coste per cápita anual en los sistemas de media. Curiosamente, con un país que tiene 3 años de esperanza de vida más que la media de la OCDE, con lo cual no se cumple aquí el pronóstico de que más alto coste sanitario implica más esperanza de vida. No en nuestro caso, por razones que quizás sean exógenas, pero que también conviene citar. Una educación universal y gratuita muy extensa en los beneficiarios, pero manifiestamente mejorable en su calidad. Es importante, por ejemplo, destacar el avance que España ha hecho en los últimos años, solo en los últimos años, en el 0,6 años, en la inclusión de la gratuidad o del sistema escolar casi concertado, casi público, en la escala 0,6 años, como pocos países del mundo, atención, como pocos. Hay que recordar que tenemos un número de licenciados entre los 40 y los 25 años prácticamente líder del mundo, junto a algunos otros países europeos. Somos uno de los grandes países del mundo en licenciaturas, pero tenemos un alto fracaso escolar, 30%, en gran parte generado por el boom, en gran parte generado por la tentación laboral que se produjo en los años de la burbuja, un nivel de calidad universitario manifiestamente mejorable, dejémoslo así, y una necesidad imperiosa de mejorar la formación profesional que no funciona adecuadamente. Tenemos un sistema de dependencia con notables carencias para su consolidación. Prácticamente acabamos de crearlo sobre la base de derechos, atención, de derechos, que no es fácil materializar en el marco del ajuste de las políticas públicas en protección social. Y tenemos una política de servicios sociales bastante irregular en función de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de los diferentes territorios. Esta es un poco la mirada de nuestro estado del bienestar, muy por encima,
pero que describe, vamos a decirlo así, la realidad de nuestra sociología y de las patas que configuran el estado del bienestar. Junto a él tenemos un presente cargado de problemas. Lo ha dicho antes, en parte Joan, un ingreso coyuntural que dio lugar a un gasto estructural. Un ingreso que se ha caído, no lo has dicho, 7 puntos de PIB. Es una barbaridad. Es decir, que hemos bajado los ingresos fiscales en el país 7 puntos o 70.000 millones de euros. Y claro, los ajustes presupuestarios que llevamos hasta la fecha son 52.000 millones de euros. 19.000 en el primer año, 32.000 en el segundo. Y aún y todo no llegamos. Esta es la realidad. Un sistema que se ha descoyuntado en ingresos y en gastos, que presenta una problemática principal en la gestión pública de todo el mundo, ayuntamientos, comunidades, gobierno central. En segundo lugar, yo creo que también conviene recordar que desde hace más de 20 años hay una ofensiva ideológica, vamos a llamarle neoliberal para entendernos, que cuestiona las bases del Estado social. Una reivindicación del individuo frente a lo colectivo, una reivindicación de lo individual frente a lo colectivo, frente al Estado, mejor dicho, una reivindicación absolutamente triunfante en la práctica, en la mayor parte de los sistemas fiscales y en las políticas públicas, que pide menos Estado, una evasión de la fiscalidad nacional en el marco de la globalidad financiera, una especie de consumismo como mantra de la felicidad, aquello que decía Galbraith, de la cultura de la satisfacción, que se ha instalado en los últimos 20 o 30 años en todo el mundo, como si esta combinación de consumismo y de individualismo proporcionara la felicidad. Aquello que creo que fue el propio Galbraith el que dijo: la revolución de los satisfechos hoy se enfrenta a la revolución de los indignados. Casi podríamos decir que dos momentos históricos están enfrentándose en torno a dos etapas que se están produciendo ya. En tercer lugar, hay una globalización, no solo financiera, acostumbramos a decir que la globalización es financiera, pero es una globalización productiva, sobre todo. Es que todo el mundo produce en todo el mundo. A mí me suele gustar dar esta cifra que es extraordinariamente expresiva, ¿no? Hay 1.000 millones de personas que hace 20 años no trabajaban formalmente, en ningún proceso productivo. Cultivaban arroz o hacían cestas en cualquier poblado de Tailandia o de África. Sobrevivían. Pero hay 1.000 millones de personas que hoy producen, que hacen ropa, que hacen componentes de aviación, que hacen la contabilidad de British Airways desde la India. Todo se hace en cualquier rincón del mundo, la tecnología lo permite. Y hemos asistido, sin casi darnos cuenta, a un proceso de globalización productiva que golpea brutalmente la competitividad de nuestros sistemas económicos y productivos en Europa, y que golpea precisamente con los costes de una ingeniería que habíamos construido y que en la globalización no se sostiene. Claro, la crisis económica y el paro aumentan los gastos sociales. A veces nos olvidamos que en España gastamos 32.000 millones de euros en protección a nuestros parados. Y lo hacemos porque queremos, porque no queremos que el 75% de nuestros parados no reciban o prestación o subsidio o algún tipo de ayuda para sobrevivir, porque somos muy conscientes de quiénes están pagando esta crisis, pero tiene un coste que es superior al coste de la educación en el país. Y perfectamente, en términos comparativos, alguien podría decirnos: ¡qué locura! Desde una perspectiva, pongamos, de asegurar la competencia futura, etc. Pero España es así. España, con todo lo que ha hecho de reducción de gasto en los últimos 2 años, mantiene un 21% de gasto social. Casi nadie reconoce ese mérito, pero es evidente.
no digo que sea lo más competitivo del mundo, es lo más justo. Pero claro, eso tiene un periodo de caducidad, no es sostenible permanentemente. De manera que tenemos un problema en la medida en la que la recuperación económica no permite crecimientos y mejoras de ingreso. Hay una demografía muy adversa, una demografía en gran parte sustentada en la baja natalidad, en la amplia esperanza de vida, que no conseguimos modificar, en gran parte por esta cultura de la satisfacción de la que hablábamos antes y por otros 1000 factores más que nos llevan a tener índices de natalidad más bajos del mundo, récords en esa materia. Y tenemos, por supuesto, en fin, una larga lista de problemas, altos costes en la gestión pública, en los servicios, creciente dificultad para combinar, en definitiva, el principio de la universalidad de esos servicios con el principio de la necesidad, que no son iguales, más bien suelen ser contradictorios. ¿Qué significa todo esta descripción en los tiempos que vivimos? Yo pienso que es imprescindible empezar por decir que sin una economía competitiva, sin una economía que tienda a la absorción del paro, que tienda al pleno empleo, sin una economía que pueda efectivamente proyectarse al nuevo mundo de la globalización, no hay posibilidad de hacer sostenible el modelo de bienestar. Yo pienso que es imprescindible reconocer que los retos económicos de España de hoy son asignaturas que hay que aprobar de manera absolutamente irreversible, de manera absolutamente necesaria. No es posible contemplar el futuro del estado del bienestar si no contemplamos, en primer lugar, la condición básica de darle a la economía el saneamiento que necesita y de asegurar un crecimiento que vaya absorbiendo el paro y que pueda permitirnos proyectarnos hacia el pleno empleo en el país. Sin esto no hay debate. Se puede decir que hay otras políticas alternativas, pero nosotros, como decía Jean Daniel hace ya mucho tiempo, o hace algunos días, no somos revolucionarios, no hemos aprendido hemos aprendido de las revoluciones del siglo pasado para saber que somos reformistas. Somos reformistas, digámoslo claramente, y la reforma implica aceptar el modelo que tenemos desde el punto de vista económico, con muchísimas perfecciones, pero en el modelo en el que nos jugamos el futuro, la clave en este momento es que España haga un conjunto de reformas en las que estamos, que son muy aburridas de contar, muy difíciles de ejecutar e imprescindibles de hacer. La consolidación fiscal, tenemos que bajar el déficit fiscal de España al 6% este año, al 4,4% el que viene, porque es que dependemos mucho de los mercados. No nos gusta, ya sabemos lo que son, pero es que salimos cada semana al mercado a reclamar préstamos que pagamos más o pagamos menos en función de la valoración que hagan de nuestro país. Y la consolidación fiscal es imprescindible. El saneamiento financiero de nuestras cajas, de nuestros bancos, porque si no pueden captar dinero en el exterior no pueden prestarlo y no hay circuito financiero. Las reformas laborales que estamos abordando, el esfuerzo en inversión, en I+D+I, en innovación, el desarrollo industrial. España tiene que hacer casi una especie de renove, que dicen ahora, general en muchísimos de sus sectores, en el turístico, pero también en muchos de los aspectos industriales, en el educativo, en el de la FP. España tiene que hacer un proceso de reformas que va a durar años, para ser un país de primera, para ser un país que pueda tener credibilidad, que tenga unas finanzas saneadas, que pueda recibir, que pueda efectivamente avanzar, crecer. Y esta es la condición necesaria. Y si no hacemos esto, no hay sostenibilidad en el modelo del bienestar. La segunda cosa que tenemos que hacer es darle sostenibilidad al sistema de pensiones, y lo estamos haciendo. El acuerdo de febrero, antes hablaba con Carles Campuzano, que estamos en este momento desarrollando la ley, es que esta ley de reforma del sistema de pensiones hay que aprobarla. Y perdónenme una pequeña referencia. Es una digamos, necesidad de dar sostenibilidad al sistema para tener
para tener seguridad social en el futuro, porque hay tres datos que les voy a dar que creo que son reveladores. Hoy tenemos 2,5 cotizantes por cada pensionista, 2,5 por cada pensionista, pero tendremos previsiblemente, ya sé que los cálculos demográficos son siempre volubles, tendremos 1,33 en el año 2050 y no habrá sostenibilidad del sistema. El número de personas mayores de 65 años en el 2050 será el doble que hoy, es decir, será el 32% de la población, y la esperanza de vida habrá aumentado entonces a 84,3 años en los hombres y a 89 años en las mujeres. El tiempo medio de cobro de la pensión en el siglo XX ha sido de 12 años de media, a partir de la jubilación. En el siglo XXI será de 24. Y hay un acuerdo de sindicatos empresarios para reformar el sistema, y ahora hay que hacer la ley. Y yo acabo de ver una enmienda del Partido Popular a esa ley que dice que la jubilación no hace falta prolongarla a los 67 años, que debe ser voluntario. Lo que bien pone en evidencia, en mi opinión, ese grado de confianza que parece suscitar el PP como opción de cambio político a la gobernación económica española con propuestas como esta, absolutamente incalificables, absolutamente irresponsables, que no sé a quién dan confianza, sinceramente. Tercero, creo que nuestro sistema de bienestar requiere reformas en el sistema fiscal. La crisis ha puesto de manifiesto algunas cosas que me gustaría señalarles. En primer lugar, me gustaría decirles que, como bien se ha dicho antes, España se mantiene en un entorno de presión fiscal más bien medio-bajo en el conjunto de Europa. Es decir, los países que mejores modelos tienen, los países que han encontrado un equilibrio más virtuoso entre fiscalidad y protección social son los países nórdicos. De nuevo miramos al norte. Y no es fácil plantear, digamos, de manera más o menos frívola, el aumento de la presión fiscal sin más como fórmula para resolver nuestros problemas de sostenibilidad. Pero probablemente no hay otra solución que un reequilibrio entre la fiscalidad que el país tiene y su modelo de bienestar sostenible. No habrá otras alternativas, más allá de que la fiscalidad tenga que empezar a contemplarse en ámbitos superiores. Francia tiene 43,5 de media en la presión fiscal, año 2007 como media, como referencia. Suecia al 47,4, Austria al 42,1, Bélgica al 43, Dinamarca al 49. Nosotros tenemos Finlandia al 43, nosotros tenemos el 37 en el año 2007, pero atención, hemos bajado 7 puntos en los últimos 3 años. Estamos más bien cerca del 31% de presión fiscal en este momento. Primer problema, por tanto, que convendría señalar. En segundo lugar, conviene hacer una referencia a lo que son los repartos de la presión fiscal. La mayor parte de la carga fiscal recae en rentas de trabajo y en la actividad del consumo, sobre todo en la compra, ¿no? Actividades ambas cuyos protagonistas son las personas. Atención, 87% de los ingresos fiscales. Frente a ello, la aportación fiscal sobre las rentas de capital y sobre los beneficios empresariales no llega al 10%. Hace unos días, el Parlamento Europeo aprobó un texto que decía literalmente lo siguiente: aproximadamente un tercio de las 700 empresas mayores del Reino Unido no pagaron impuesto alguno en el año 2005 y 2006. El 25% de las compañías estadounidenses con activos superiores a 250 millones de dólares o ingresos superiores a 50 millones de dólares tampoco pagaron impuesto alguno entre el año 98 y el 2005. Y las mayores empresas francesas están pagando actualmente un índice del 8% sobre los beneficios medios reales, mientras que el índice impositivo oficial es el 33%. Hay una reflexión que hacer sobre la necesidad de actualizar las cargas fiscales. Y basta ver, por ejemplo, una tabla en la que se observa que el impuesto de sociedades en nuestro país ha bajado en el año 2008 un 40%, en el 2009 un 26% y en el 2010 un 17,8%.
todo esto sobre la recaudación del año anterior. Yo ya sé que las empresas no ganan, pero se está produciendo un reparto que tendríamos que revisar en ese terreno, como otras muchas cosas que tenemos que hacer en la política fiscal. Principalmente, en mi opinión, darle una dimensión supranacional al combate al fraude. Sobre el fraude se pueden decir muchas cosas, pero permítame que le señale que aproximadamente puede decirse que en el entre 9 y 12 billones de euros, es billones con B, es el dinero que los expertos calculan que está ubicado en jurisdicciones no cooperativas, una cantidad que equivale al 80% del PIB de Estados Unidos. La evasión y la elusión fiscal, que el Banco Mundial estima entre 1 billón y 1,5 billones de dólares, es una cantidad que equivale al PIB de España y que no está financiado y que no está financiando las políticas públicas. Hay una descoordinación fiscal impresionante en el ámbito internacional. Hay unos paraísos fiscales que no pueden mantenerse. Y yo creo que es imprescindible reclamar una coordinación al combate al fraude fiscal, incorporando, como digo, la reflexión supranacional. Es necesario crear figuras nuevas en el ámbito de la globalización y a la vista de la experiencia de la crisis, y naturalmente sobre esto se ha hablado mucho, pero yo quiero recordar que probablemente la fiscalidad de las transacciones financieras internacionales puede resolver una de las grandes tareas de cooperación al desarrollo que tiene planteados el mundo. Muy probablemente los objetivos del milenio no pueden resolverse si no es probablemente con una fiscalidad internacional, lo mismo que cabe la incorporación, y esto está haciéndolo algún país ya, a los trading de alta frecuencia, a las plusvalías de corto plazo. Ya hay países que están grabando los movimientos instantáneos en los mercados, y por supuesto la necesidad de regular algunos activos, algunas fiscalidades a los activos bancarios allá donde no hay sistemas de seguro para combatir las crisis. Hay que reflexionar sobre la necesidad de incorporar fiscalidad nueva a las nuevas realidades y a los nuevos desafíos. Yo creo que al hacerlo tenemos que incorporar probablemente figuras, ya sea de tasas a determinados conceptos, ya sea la posibilidad de eliminar resquicios que aportan ineficacia o inequidad a los impuestos de la renta y de sociedades, y por supuesto pienso que también es necesario contemplar la utilización fiscal para lo que llamamos la fiscalidad verde, que no está desarrollada en nuestro país. En su conjunto, pienso que la orientación fiscal, tanto en el combate al fraude como en la creación de nuevas figuras, nuevas tasas, o en la incorporación de una fiscalidad que tenga que ver con el tipo de sociedad que deseamos desde el punto de vista medioambiental, etc., es un elemento nuclear para que pensemos en serio en la sostenibilidad del estado del bienestar. Creo también, en cuarto lugar, que tenemos que hacer reformas en nuestro modelo de gestión. En mi opinión, sobre este tema caben hacer muchos debates que están pendientes y que yo creo que son imprescindibles. La descentralización en la gestión de las escuelas, de los hospitales, incluida la asignación de recursos en función de resultados. La profesionalización del sector gestor, especialmente en el ámbito de la sanidad, a través de mecanismos de intervención en el buen gobierno de hospitales. La externalización en la prestación de los servicios, en mi opinión, puede resultar imprescindible, lo es ya en muchas fases de los servicios públicos, pero probablemente hay que avanzar en este terreno. Tenemos que plantear, sobre todo, debates sobre la organización y la prestación de servicios
que estén desprovistos de criterios ideológicos que a veces esconden fundamentalmente intereses corporativos. Tenemos que introducir competencia en los servicios públicos, introducir criterios de competencia en calidad, en eficacia, en resultados entre distintos centros para estimular la profesionalidad y el buen servicio al ciudadano. Tenemos que establecer, como he dicho antes, recursos públicos en función de resultados. Tenemos que abordar reformas en la función pública de los servicios públicos. Yo siempre tengo el recuerdo de algunas experiencias de lo que fue la gestión, por ejemplo, de las escuelas de formación profesional y el conflicto que teníamos para que los centros de formación profesional fueran centros abiertos de 7 de la mañana a 10 de la noche, para que pudieran atender a los trabajadores que estaban haciendo formación continua, a los parados, formación ocupacional, a los chavales que hacían formación inicial, hacer un mix. Bueno, siempre chocas con los problemas de la función pública que hacen imposible a veces esta flexibilidad de los centros públicos a los mercados, esta necesidad de amortizar al máximo nuestras propias inversiones, nuestras propias instalaciones. Creo que tenemos, voy terminando, que tenemos que abordar una tarea fundamental de cooperación con el tercer sector. La realidad de nuestra estructura social en España nos permite saber que aproximadamente englobamos en España unas 190.000 entidades, casi 1 millón de asalariados, que generaba en el año 2005 un valor añadido anual cercano a los 26.000 millones de euros. Son organizaciones sin ánimo de lucro, ¿para qué se lo voy a decir a ustedes?, que en el campo de la acción social engloban a casi 29.000 entidades en activo, que emplean a más de 529.000 personas, que cuentan con el apoyo de cerca de 900.000 personas voluntarias, que gestionan anualmente en torno a 16.000 millones de euros, lo que representa el 1,7 del PIB, que prestan servicios de apoyo directo a más de 5 millones de personas. Hay, como todo el mundo sabe en esta materia, muchos riesgos a la hora de realizar este tipo de colaboración entre las redes que a veces caen en el clientelismo puro o la concepción a veces estatalista de utilización de estas organizaciones como complemento de un estado de bienestar insatisfactorio o incompleto. Por supuesto, tenemos muchos riesgos, tenemos también articuladas, en mi opinión, las soluciones, porque durante ya muchos años venimos construyendo, creo que yo, un tejido común, institucionalizado entre administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales, organizaciones en relación con lo que es la política de protección social. Yo creo que, en general, tenemos una tarea común para convertir el estado del bienestar en lo que llamamos la sociedad del bienestar. Termino con una referencia a la luz del túnel que señalaba antes Joan Majó. De nuevo la utopía, cabría decir, ¿no? De nuevo mirar al norte. Yo creo que es importante decir la verdad, en este momento más que nunca. Probablemente hacen falta años de esfuerzo, probablemente nuestro país, todo él, aquí o allá, igual me da, va a tener que hacer un grandísimo esfuerzo colectivo, una grandísima vertebración política, social, que favorezca esta reconversión como país para ser un país competitivo, para ser un país de primera. Yo soy de los que cree que podemos serlo, que lo hemos hecho durante 30 años y que podemos hacerlo también ahora, que hay futuro, como dice Joan en su libro, que es posible combinar competitividad con cohesión y con sostenibilidad, y no es casual que algunos de los países más competitivos del mundo tengan los mejores índices de cohesión social, de inversión en I+D, por ejemplo, los países nórdicos, el 3% o superan el 3% en I+D+I, porque han construido una ingeniería social relativamente equilibrada, muy equilibrada diría yo, muy meritoria, en el cual o en la cual agentes, empresas, ciudadanos, sistema público ha generado un do-test de
de máxima comprensión, de máxima fiabilidad, de máxima confianza. No es casualidad que Suecia o que Noruega o que Finlandia sean en este momento de los 8 o 10 países más competitivos del mundo, manteniendo niveles de cohesión y políticas de sostenibilidad que son en muchos casos envidiables. Yo pienso que esta reorganización, esta reordenación tiene que estar en nuestro horizonte, tiene que estar en nuestro diálogo, tiene que estar en nuestras agendas. Si no, no funcionará. Pero si está, si el conjunto de la sociedad, de sus fuerzas políticas, de sus organizaciones cívicas, camina en esta senda cultural, en esta agenda reivindicativa, seremos capaces de construir un sistema que tiene que ser competitivo y que tiene que responder a unas aspiraciones que están en el conjunto de la ciudadanía y que se expresan más o menos desordenadamente, como lo estamos viendo y oyendo estos días. Es una organización social que incluye a las empresas, no las excluye, al contrario, que incluye a las empresas como parte nuclear del modelo de desarrollo económico, como base fundamental del cambio de modelo productivo, como base fundamental del sujeto fiscal, como base fundamental del modelo de cohesión social, a través de esto que venimos llamando y desarrollando responsabilidad social empresarial. Pero sin duda creo que es una organización que tiene que construir la política. No lo van a construir los mercados y tampoco las asambleas de facultad ni las manifestaciones. Es la política en su sentido más amplio, en su función más noble, la que tiene la tarea de lograr este equilibrio en estas líneas que más o menos hemos señalado, que más o menos son conocidas para casi todos. Soy consciente de que no les he descubierto nada, pero que configuran una agenda que todos tenemos que desarrollar desde la política y desde la implicación de organizaciones sociales y desde el diálogo con organizaciones sociales como la de ustedes. Muchas gracias.